solamente se termina, sino que se degenera, se deprava, se aleja de Dios y toma, lamentablemente, consume el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y no solamente estamos hablando de la perdición del cuerpo del ser humano, ya que el ser humano o el ser está constituido por tres partes, y como dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que su tricotomía puede colapsar, puede ser destruida totalmente. Entonces necesitamos saber que aprender la palabra de Dios, entenderla y permitir que la exégesis pues manifieste una contextualización a nuestro tiempo, a nuestro diario vivir. Es decir, que aunque la palabra de Dios tenga miles de años que se haya escrito y que se escriba acerca de hombres y de mujeres que pareciera ser una historia, pero no es así, amados hermanos. Recuerden ustedes que la palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. La palabra de Dios, por eso necesitamos entender que hay que exhortar en el tiempo, antes de tiempo, en el tiempo y también aún fuera de tiempo. Porque el ser humano, mientras goce de esta vida biológica, tiene las posibilidades de incurrir en un mismo pecado. Es por eso que la Biblia dice que para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, que el creyente debe ser perfeccionado en la palabra de Dios, en las sagradas Escrituras. Damos aplausos al Señor, hermanos, aleluya. Aunque cada vez en las iglesias vemos gente rebelde, desobediente, que defrauda su alma, porque no entiende que hay necesidad de esa sotería, de esa salvación gloriosa, y no entiende lamentablemente que tiene que apresurarse. Aún la Biblia dice que con más diligencia, es decir, con más prontitud, con más ligereza, con más rapidez, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no vayamos por otros caminos que, aunque parezcan sendas derechas para nuestros pies, en realidad no es así, amados hermanos. La única verdad existente es la palabra de Dios. A ella tenemos que estar atentos, amados hermanos, y debemos de aprender de Dios, ya que a eso nos ha llamado el Señor, a que nosotros podamos crecer a través del conocimiento, poder tener un crecimiento, un desarrollo y una expansión integral en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermanos. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. No es una euforia, una prosperidad lineal, sino que es una prosperidad integral en todas las áreas de la vida. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Alaban al Señor, dicen gloria a Dios. Aleluya. Hoy estaremos hablando acerca de la disonancia cognitiva, y es necesario, amados hermanos, tocar estos temas interesantes que para muchos es algo, amados hermanos, que para muchos es nocivo, porque tienen ese problema pero no se dan cuenta que lo tienen. El pecado está ahí y no se dan cuenta, o es decir, que no son conscientes de los males que padece, y no está consciente el creyente de que sus procesos mentales no están bien, y que
ese pensamiento mediocre, ese conflicto que se da en la mente de los creyentes muchas veces, lo pueden llevar a una destrucción total, y eso puede determinar todo, aún escatológicamente puede determinar, porque va a determinar todo, porque recuerden ustedes que los Gálatas comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Recordemos que Judas, Jesucristo lo llama como uno de los 12, como parte del séquito discipular, pero él toma la decisión de no cambiar. Él toma la decisión de seguir, amados hermanos, con el problema de la disonancia cognitiva, porque no solamente oía la palabra de Dios a través de Jesucristo, sino que también escuchaba a los partidos políticos religiosos como los escribas, fariseos, saduceos, los herodianos, y se mezclaba con todos, y se daba en él un sincretismo ideológico, un sincretismo práctico y un absorbismo, porque no solamente compaginaba, se relacionaba con los enemigos de Cristo, del Evangelio, sino que terminó aliándose con ellos, y por último fue y se ahorcó, dice la Escritura. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos 3 textos áureos, 3 textos o 3 textos introductorios, fundamentológicos, donde nosotros pues exegéticamente vamos a abordar este tema interesante. El tema es la disonancia cognitiva, un problema muy común en muchos creyentes alrededor del mundo. Vamos a leer San Mateo capítulo 5, verso 37. Estaremos leyendo San Mateo 6:24 y también San Mateo 7:16. San Mateo 5:37, San Mateo 6:24 y San Mateo 7:16. Dice la palabra de Dios en San Mateo 5:37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Pueden sentarse, amados hermanos. Voy a leerles el concepto de disonancia cognitiva, para que este tema vaya aclarándose en su mente, en su corazón, ya que el compromiso de nosotros como ministros de Dios es enseñarle aún la homilética, que es el arte de elaborar un sermón de la manera debida y correcta, aunque hayan diferentes clases de sermones: sermón textual, sermón expositivo, sermón temático. Existe una regla, existe una norma que dice que todo sermón, cualquiera que sea, debe llevar un verdadero contenido de enseñanza y no hablar por querer hablar. Amén, hermanos. Entonces,
cuando hablamos de disonancia cognitiva, esta frase, este término hace referencia a la tensión o desarmonía de ideas, creencias o emociones que padece una persona y que tiene dos pensamientos que están en conflicto. Los creyentes disonantes tienen dos creencias y por ende mantienen otra manera de pensar. Es decir, que un creyente puede sufrir de disonancia cognitiva por muchas razones. En primer lugar, porque conoce la palabra de Dios, tiene el conocimiento de la palabra de Dios en su mente, en su cerebro, en su memoria, pero al mismo tiempo, por cuestiones obvias, también en su mente produce pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. Pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios, pensamientos, por supuesto, carnales, que se oponen a lo espiritual, a lo que es de Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Y saben ustedes por qué se da un conflicto en la cabeza, en la mente de los seres humanos? Porque la misma importancia que tiene la palabra de Dios se le da a los malos pensamientos. Es decir, que los malos pensamientos que están alejados de la voluntad de Dios, que no son espirituales, que son carnales, sárquicos, mundanos, pecaminosos, se le da la misma importancia que la palabra de Dios, y es ahí donde se da un choque, un conflicto. Y en otros casos, peores aún, los pensamientos humanos, las cosmovisiones, la idiosincrasia, la manera natural, carnal, diabólica, animal de percibir las cosas, se vuelve más fuerte y más importante que el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que muchas veces el creyente que sufre de disonancia cognitiva, en muchas ocasiones los pensamientos carnales, impíos, mundanos, terminan venciendo la palabra de Dios, ahogando la voluntad de Dios, y ellos terminan tomando decisiones garrafales, decisiones que van a traer el castigo de Dios, que van a traer la paga o el salario del pecado, porque muchas veces y lamentablemente lo que pueda producir la mente del hombre ajeno a la voluntad de Dios y al conocimiento de la Sagrada Escritura, muchas veces se le da más importancia. Muchas veces, amados hermanos, se le da más auge que a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de disonancia cognitiva, estamos hablando y estamos diciendo que los procesos mentales del ser humano no están bien, del creyente. Porque un creyente, aunque en su mente empiecen a nacer malos pensamientos, el creyente, a través del conocimiento de la palabra de Dios, tiene que aplicar diacrisei, tiene que aplicar, amados hermanos, kedushá o diacrisei neumatón, es decir, que tiene que discernir y tiene que meditar, valga la redundancia, sobre lo que está pensando. Si lo que está pensando es de Dios o no es de Dios. Y si no es de Dios, no tiene que permitir la disonancia cognitiva, no tiene que permitir un conflicto en su cabeza
porque jamás la razón del hombre y los pensamientos del hombre se pueden asemejar, se pueden comparar con la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Está oyendo, hermano? ¿Está entendiendo? Porque la disonancia cognitiva, el conflicto en la mente del ser humano, en sus procesos mentales, en sus pensamientos, en sus dialogismos, se da cuando el creyente no quiere conocer la voluntad de Dios, no quiere atender la voluntad de Dios, y aunque conozca la palabra de Dios, muchas veces no le quiere hacer caso a la palabra de Dios, sino que se va y cae en el racionalismo, en el moralismo, en el intelectualismo, en todos los ismos, cae en el hedonismo, en el placer. Porque se da ese conflicto y es ahí donde no se puede, ni el ser humano, el creyente, no quiere tomar la decisión muchas veces de hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso la Biblia dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y también tenemos la conciencia, del griego suneidesis, que es aquel proceso de pensamiento que identifica lo bueno y lo separa de lo malo, alaba lo bueno y condena lo malo. Muchas veces, aunque el creyente tenga esa capacidad de parte de Dios, la conciencia, donde se puede dar cuenta que es bueno y que es malo, mayormente si se tiene el conocimiento de la palabra de Dios, alabado sea Cristo, con mayor entendimiento y autoridad, esos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios tienen que ser sujetados y tienen que ser desechados, tienen que ser desaparecidos, porque realmente la voluntad de Dios es la que nosotros tenemos que amar y tenemos que abrazar. Damos aplausos al Señor, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Todo ministro debe saber y reconocer la vida de su eclesía, de la iglesia. Debe examinar la vida emocional y espiritual de su congregación a través del conocimiento mismo de la palabra de Dios. Así que los ministros, como goelet o didáscalos, predicadores, el primero en hebreo, el otro en griego, deben saber hacer un juzgamiento de cada uno de sus miembros. Algunos dicen, es que nadie tiene derecho a juzgarme porque la Biblia lo prohíbe. Los que opinan de esta manera no están haciendo una verdadera exégesis, una interpretación correcta del texto de San Mateo, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, San Mateo 7:1. Acá Cristo no estaba refiriéndose a que no tengamos la capacidad de hacer un diacrisei o una kedushá o un discernimiento de las personas o las circunstancias, sino más bien estaba refiriéndose al hábito de la censura, de estar juzgando continuamente, de la crítica aguda e injusta. En otras palabras, decirle a alguien la verdad sobre él mismo, sobre su condición o sobre su vida, no es juzgarlo, en el sentido que los pecadores lo interpretan. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando se enseña la palabra de Dios, no es de que a usted se le esté juzgando, no es de que a usted se le esté atacando, sino que el propósito de la palabra de Dios es santo y es bueno. Amén. El propósito de la predicación de la palabra de Dios es de que el creyente pueda entender la voluntad de Dios y tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Alaban a Cristo.
Además, conviene que leamos lo que dijo el apóstol Pablo al respecto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2:15. ¿Quién es un espiritual? Aquel que siempre usa la palabra de Dios. ¿Quién puede resistir a la palabra de Dios? Nadie. La palabra de Dios es una axioma, una verdad que no tiene contradicción. ¿Quién puede detener la palabra de Dios? Nadie. ¿Quién puede resistir la palabra de Dios? Nadie. Amén, hermanos. Entonces, el espiritual juzga, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Porque siempre traza bien la palabra de Dios y no tiene de qué avergonzarse. Por eso es decir que no sufre de disonancia cognitiva. Sus procesos mentales están supeditados, sujetados totalmente al conocimiento de la palabra de Dios, y es ahí donde el creyente va de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. Alaban al Señor, hermanos, dicen gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Démonos cuenta que la diferencia de los verbos empleados en ambas escrituras es evidente. En el primer caso, Cristo emplea la forma verbal kerinete, mientras que en el segundo caso, Pablo emplea la forma verbal anakrinei. Esto denota que Cristo se refirió a no criticar con una mente prejuiciada. Entre tanto, el apóstol Pablo indicó que el hombre espiritual, neumáticos, está calificado para tamizar, examinar, decidir correctamente, porque tiene los ojos de su corazón iluminados. Una cosa es criticar, juzgar desde una perspectiva prejuiciosa, con maldad, queriendo destruir al que se está juzgando. Y otra cosa es el juzgamiento espiritual a lo cual la palabra de Dios se está refiriendo, al hecho de examinar. Decimos amén, hermanos. Examinar es diferente, y es ahí donde hace su trabajo la exégesis. Porque aquel que no exegetiza puede hablar lo que quiera, puede pensar lo que se le dé la gana. Media vez leyó ahí de que se puede juzgar, entonces juzga como él quiere, como se le dé la gana, censurando. Se puede hacer una crítica baja, desmejorar, o una crítica amarillista, hablar mal, condenar. Mientras que cuando se habla de juzgamiento en términos neumatológicos espirituales, estamos hablando del hecho de examinar según la exégesis, examinar. Es decir, que el teólogo, el ministro de Dios, va a examinar o va a juzgar a un creyente, va a examinarlo. No va a empezar a hablar como que fuera ignorante o tonto, sino que va a examinar. ¿Por qué este creyente habla así? ¿Por qué este creyente hace lo que hace? ¿Por qué este creyente presenta tales síntomas? Es decir, que se está refiriendo a examinar su forma de pensar, de hablar, de actuar. ¿Cuántos damos aplausos al Señor, hermanos? Decimos gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dicen gloria a Dios. Estamos alegres, estamos gozosos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y es lo mismo que usted tiene que hacer como autoridad inmediata en su hogar. Hay quienes que quieren juzgar a sus hijos
pero prejuiciosamente. Empiezan a conjeturar, empiezan a hablar cosas que no son, empiezan a inventar. Y por eso dice la Biblia: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mientras que si el padre examina y confronta a sus hijos y los examina, entonces su juzgamiento tiene un propósito teológico, bíblico. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Y el Espíritu Santo tiene que obrar ahí, a diferencia de juzgar como muchas veces los impíos, pecadores, caídos lo hacen, alejados totalmente de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Entonces, según Efesios 1:18, y ya no está cegado por el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4:4. Así que los ministros deben evaluar cuáles han sido los resultados de su enseñanza en la vida de sus miembros, para tomar las medidas pertinentes para el perfeccionamiento de la vida de ellos. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Los ministros tienen que evaluar la vida de cada uno de sus miembros para saber el porqué de sus actitudes, acciones y reacciones. Hay que calificar y clasificar a la gente para ver qué se puede hacer para corregirlos o perfeccionarlos. En muchos casos en la vida de varios hermanos existirá disonancia cognitiva. Este término hace referencia a la tensión o desarmonía de ideas, de creencias o emociones que padece una persona y que tiene dos pensamientos que están en conflicto. Los creyentes disonantes tienen dos creencias y por ende mantienen otra manera de pensar. Así que los ministros debemos luchar por corregir la manera de pensar de los hermanos, porque muchos claudican en dos pensamientos. En el templo se comportan de una manera y fuera del templo de otra totalmente diferente. Dan mal testimonio en sus interrelaciones e interacciones con los demás. Algunos caen en el error de los corintios, que llegaron aún a concurrir a los juzgados. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 al verso 6. En el Evangelio tenemos que llegar a entender la voluntad de Dios. Algunos hermanos y hermanas todavía emplean algunas frases, así como decía mi abuelo o mi abuela. Entonces
no es como dice la Biblia, no es como dice la Escritura, no es como dice el Evangelio. En actitudes tan comunes, tan tradicionales, el ser humano y muchas veces el creyente pone en evidencia su disonancia cognitiva. Muchas veces cuando se encuentra en el ámbito neumatológico, espiritual, eclesiológico, eclesiástico, muchas veces para dar una respuesta, para poder escudarse, para poder retractarse, para poder esquivar la voluntad de Dios, muchas veces hacen uso de lo que decía su abuelo, de lo que decía su abuela, en lugar de corresponder a lo que se le está diciendo, se le está enseñando y se le está exigiendo, que en este caso es algo espiritual. Muchas veces el creyente lo que hace es responder con dichos de su abuelo, de su abuela, es decir, que conoce la palabra de Dios, pero luego se levanta otro pensamiento ajeno a la voluntad de Dios y se da el conflicto en la mente del ser humano. Esa es disonancia cognitiva. ¿Estamos oyendo, hermanos? Hay creyentes que hasta dicen, no lo voy a hacer porque es que mi papá me dijo tal cosa. Hay mujeres que le obedecen más al hombre que al mismo Dios eterno. Y dicen, es que mi marido dijo tal cosa, aunque se le esté exigiendo en su vida espiritual y con base bíblica, se le esté diciendo lo que tiene que hacer, pero luego dice, es que mi marido dijo tal cosa. ¿Estamos oyendo, hermanos? Quiere decir que hay un pensamiento humanista, carnal, que se está oponiendo al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Pero nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. En el Evangelio tenemos que llegar a entender la voluntad de Dios. Algunos hermanos y hermanas todavía emplean algunas frases así como decía mi abuelo o mi abuela. Entonces no es como la Biblia dice, no es como dice la Escritura, no es como dice el Evangelio. Por eso es que hay tanta pobreza, escasez. Algunos padres tuvieron pensamiento ebionita de pobreza y otros tuvieron pensamiento de soberbia y altivez. Entonces la disonancia cognitiva puede estar en cualquiera de nosotros, ministros y miembros. La disonancia cognitiva está en cualquiera que tiene dos creencias. Hay diáconos, diaconisas, ancianos, etcétera, que dicen, a mí el Señor me puso, pero no quieren hacer ni una actividad para la obra. Se oponen al trabajo de los concilios o distritos y hasta murmuran lo poco que hacen. Quiere decir que en su mente tienen que Dios los puso, pero en su misma mente también tienen argumentos para oponerse a la voluntad de aquel que los llamó. ¿Estamos oyendo, hermanos? Cuando les conviene dicen, Dios me llamó, pero cuando no les conviene ya le desobedecen a Dios. En resumen, muchos quieren ser evangélicos en la iglesia, pero impíos en su casa y en su trabajo o negocio. Entonces la disonancia cognitiva es tener dos pensamientos distintos. Por eso, amados ministros, hay que enseñarle a los hermanos a salir de eso y a conducirse conforme a la palabra, pues de otro modo el castigo de Dios vendrá. Hay que enseñarle a la gente a valorar el sacrificio de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz del Gólgota, que aprendan a respetar la presencia del Espíritu Santo. Dígale a su hermano que está a su par, aprenda a respetar la presencia del Espíritu Santo.
Insisto que hay que hacer que la gente evangelice, que gane almas para el reino de Dios, porque si no, en la iglesia solo van a estar los mismos. Entonces, los que tienen disonancia cognitiva serán aquellos que solo serán moralistas y aconsejen a otros, serán aquellos que digan beber es malo, pero serán borrachos recurrentes. Mucha gente que iba a la iglesia central a ayunar, lo hacía solo para salir de sus problemas y recibían respuesta, pero luego continuaban en su vida desordenada. ¿Por qué? Porque ese pensamiento pecaminoso de desorden seguía todavía ahí en la mente. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y se daba el conflicto en la decisión de que yo ya ayuné, oré, me reconcilié, Dios me respondió, pero aún me espera el mundo, el pecado, y eso estaba en la mente del ser humano. Y se creaba el conflicto y muchos volvían a su vida antigua porque ese pensamiento pecaminoso, torcido, todavía estaba y radicaba en la mente de la gente. ¿Estamos oyendo, hermanos? Decimos gloria a Dios. La disonancia cognitiva de algunos hermanos se hace manifiesta cuando terminan por cobrarle más caro a sus hermanos en la fe y cobrarles más barato a los impíos. Respetan más a los impíos, se sujetan a ellos, pero son unos terribles rebeldes con los ministros de Dios. Osan hablar oprobios contra el superintendente general, pero son como seda con los pecadores e incrédulos. Los que tienen disonancia cognitiva condicionan a los ministros. Si se llevan bien con ellos, entonces les diezman y ofrendan. Pero si no les llaman la atención o los disciplinan, dan sus diezmos a otros ministros, aún sabiendo que legítimamente el diezmo le pertenece al ministro local por mandamiento de Dios. Así que, amado hermano, no se confunda. Nada que usted haga basado en disonancia cognitiva será aprobado por Dios, porque Él nos ordena. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, verso 10. Es decir que los efectos del padecimiento de la disonancia cognitiva va a llevar a acciones incorrectas a los creyentes, porque tienen un pensamiento dividido. Hay pensamientos torcidos que ellos mismos crean en su mente, como el ejemplo que se pone aquí, que el ministro que los exhorta los disciplina, y muchas veces que los pone a ayunar, y otras veces que hasta les da 3 botellas de aceite. En lugar de aceptar la corrección, lo que hacen es alejarse, y lo que hacen es pagarle los diezmos a aquellos ministros que vía internet muchas veces oran por ellos y les hablan bonito, y los miembros a ellos, y como no son locales, no conocen el comportamiento de este tipo de miembros y no los pueden corregir porque no los conocen. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso usted debe ser fiel a su ministro y debe ser fiel a la palabra de Dios, aunque en su mente se levante
otro pensamiento ajeno, desordenado, usted tiene que seguir siendo fiel a lo que la palabra de Dios enseña para que usted sea un creyente prosperado. ¿Le puede dar aplausos al Señor en esta hora? Argumentos específicos. Número 1. La disonancia cognitiva que padecen muchos en las iglesias procede de su vida pasada. Determinismo ambiental, determinismo genético, determinismo psicológico. Todos aquellos pensamientos, aquellos recuerdos, todo aquello que aprendieron con los abuelitos, con los padres, con los tíos, con la gente donde se crecieron, bajo la circunstancia en que crecieron y se fueron formando o deformando, esos acontecimientos pasados vienen a llenar de pensamientos hoy en día, o vienen a producir pensamientos en la mente de los creyentes, pensamientos carnales, impíos, mundanos, donde estos pensamientos se oponen a la voluntad de Dios, y es ahí donde el creyente deja de ser obediente, deja de ser sumiso, sujeto a la voluntad de Dios, y deja de ser fiel. ¿Estamos oyendo, hermanos? La disonancia cognitiva que padece muchos en las iglesias procede de su vida pasada. ¿Por qué? Pues porque muchos hermanos salieron de las falsas religiones, salieron de la brujería, salieron de la hechicería, salieron de la santería, de la idolatría, y salieron de los vicios también. Fue por eso que el apóstol Pedro escribió: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Luego el apóstol Pedro sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. Entonces quiere decir que aún dentro del contexto de la iglesia apostólica primitiva, aún antes de la caída de la iglesia con Constantino, antes de llegar a ser la iglesia del Imperio Romano, aún antes de eso ya la iglesia había venido padeciendo con creyentes malos. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos la mayoría de creyentes han venido del pecado, de la maldad misma, y muchos no han logrado salir de la disonancia cognitiva. Siguen teniendo dos creencias, dos vidas, son dualistas. En las iglesias hay gente que sigue teniendo algún vestigio de su vida pasada. Algunos guardan ídolos, fetiches, amuletos, guardan vestigios de agorería, adivinación, recuerdos de su vida pecaminosa. Imagínense ustedes que hay creyentes todavía que a sus hijos les ponen hilos rojos, pitas rojas y algún tipo de amuletos supuestamente para que no les hagan daño. Quiere decir que creen en la palabra y creen en la brujería también. Sufren de disonancia cognitiva. Tienen dos creencias. Conocen que hay que orar y ayunar para que Dios obre, y conocen que hay que someterse a la palabra de Dios para que Dios se manifieste,
pero todavía creen también muchas veces en el brujo, en el adivino, en el hechicero y en algunos amuletos o cosas que los puede librar del mal. Miren qué tremendo, qué triste, ¿va? En otros casos, hay algunos creyentes que todavía van con espiritistas, con brujos, con adivinos. Hay gente que cuando ayunan y no sanan, se van con los brujos. Muchos creyentes saben que el pecado tiene consecuencias y lo siguen practicando. No se olvide que nuestra obra tiene que ser probada. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:13. Punto número 2. Algunos nacieron y crecieron en el Evangelio, pero tienen disonancia cognitiva. Hijos de ministros que no quieren ser ministros, hijos de creyentes que no quieren ser miembros de la iglesia. Esto ocurre porque los padres hemos descuidado a nuestros hijos. Se ha permitido o se le ha cedido demasiado terreno al diablo. Tenemos que recordar que el Hasatán mete odio de los hijos contra los padres. Pero también sucede que no supimos darles a nuestros hijos una educación espiritual adecuada. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Si los niños no son bien instruidos, pueden torcerse cuando crecen y conocen el mundo, conocen el pecado y se juntan con pecadores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la disonancia cognitiva, porque la disonancia cognitiva puede destruir a nuestros hijos. Tener dos pensamientos y enseñarle a nuestros hijos que un pensamiento carnal, diabólico, terrenal, mundano, tiene la misma capacidad o fuerza que la palabra de Dios para oponerse y que se haga un conflicto mental y aún dentro de una familia, eso no es correcto, no es de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender siempre a hablar de acuerdo a la palabra de Dios para eliminar cualquier conato de disonancia cognitiva en nosotros mismos y en la iglesia y en la vida de todo aquel que nos rodee o con quien nos estemos relacionando o estemos interactuando. ¿Estamos oyendo, hermanos? Para que en todo sea alabado nuestro Dios y nuestro Creador. Aleluya. Punto 3 y último, el analfabetismo es también causa de la disonancia cognitiva. Aquí nos referimos al analfabetismo tanto secular como espiritual. En Guatemala y otros países hay demasiado analfabetismo. Ahora bien, esa falta de escolaridad no tiene que redundar en ignorancia teológica. Es menester que los ministros busquemos estrategias para hacer que la gente oiga la palabra de Dios. El analfabetismo neumatológico que venimos citando tiene que ver con el hecho de que la gente no lee la Biblia aunque sepa leer y escribir. El mismo Señor Jesucristo refutó la apatía para no leer la Biblia. Él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la misión no queremos analfabetismo neumatológico. Por eso exigimos a ministros y miembros a leer la Biblia, a leer los estudios teológicos. Al instruir a la iglesia, ellos tendrán cambios beneficiosos para la obra del Señor. De otro modo, la gente caerá en democracia y anarquía. Conclusión: para no padecer disonancia cognitiva, debemos ser como Cristo. Filipenses 2:5. Y debemos tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. No debemos abrazar los pensamientos de los impíos ni sus actitudes. 1 Pedro 4:3. Debemos afirmarnos en la fe de Cristo, que es el Evangelio. Tenemos que ser, amados hermanos, teólogos ortoprácticos. Tenemos que anteponer ante cualquier situación el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Como decían los apóstoles, aún siendo castigados y aún siendo torturados, encarcelados, ellos decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, en cualquier momento el creyente puede padecer o sufrir de disonancia cognitiva, pero es necesario conocer más la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para corregir esa acción, y si es posible en el mismo momento. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Decimos gloria a Dios. Que Dios siga bendiciendo nuestra vida, y vamos a recibir la ofrenda de amor en esta hermosa noche. Que Dios le bendiga y le recompense 120 veces. Que uno de los propósitos